Aleluya, bendito sea Señor, que nos permites congregarnos ante ti, Señor, redimidos y purificados por tu sangre preciosa y darte lo mejor de nuestros corazones y de nuestras vidas, Señor, que es un corazón redimido por tu pura gracia, entonando, Señor, los cánticos de alabanza que brotan de un corazón agradecido, admirado por ti, Señor. Y ahora te damos las gracias, Señor, porque nos podemos reunir alrededor de tu palabra y rogándote, Señor, también el discernimiento espiritual que tú tengas para el fruto de nuestros corazones de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, encontramos en el capítulo 10 la meditación en la cual el Señor tiene en nuestro corazón. Es un texto relativamente popular en los entornos religiosos, católicos, pero no tanto en los evangélicos, aunque se conoce. Es la historia del buen samaritano. Empieza, un versículo que hay en el contexto es el 21, que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor, su palabra gloriosa, la ha revelado a los niños que con un corazón sincero e inocente le oyen y le entienden. Pero los doctores de la ley, como dice Mateo, hablando de los niños, cuando escuchan la voz del Señor no la entienden. Estarían más capacitados para recibirla, pero su corazón no está presto, su corazón está endurecido, está lleno de religión, está lleno de ideas y no está pronto a escuchar la voz del Señor. Por eso tenemos que hacernos como niños, sensibles como niños, para entender esta y otras enseñanzas del Señor. Dice en esta historia, versículo 25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Nótese que aquí tenemos un doctor de la ley, un intérprete de la ley, una persona especializada en la ley que va al Señor no con un espíritu de aprender. No fue como el joven rico también preguntándole: Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel quería heredar la vida eterna, quería vivir en la gloria con Dios como siendo el regalo más alto y glorioso que podía recibir. Lo que pasa es que tenía un precio muy alto para él. Era vender y dejar todas las posesiones aquí en la tierra, y amó más las cosas materiales que las cosas de Dios. Este le estaba preguntando no porque quisiera saber, sino para probarle. Es verdad que el sentido de probar tiene un sentido positivo cuando se hace un examen, una prueba en el corazón, una prueba de algo para ver si estamos capacitados o cualificados para ello, pero aquí para probarle tiene un sentido peyorativo. Estaba buscándole un ay al Señor, o al que él entendía un falso profeta, porque si supiera que fuera el Señor, sabía ya de antemano que no le iba a encontrar ningún ay y que se iba a encontrar luchando contra Dios y nunca le iba a poder rebatir. Pero la pregunta es incontestable. La pregunta que le hace, no hay una respuesta que se pueda decir que la acertada. Para él, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, pues tú eres religioso, o más vela en el templo, en vez de ir andando a la oración, ve de rodillas, más cosas, en vez de ofrendar 2 días a la semana, ofrenda 3, en vez de ayunar un día, ayuna 2. Entonces aquel se hubiese ido contento, como muchas personas. Yo puedo hacer algo para heredar la vida eterna. Pero de esto no va la fe, de esto no va la gracia.
La gracia muestra la imposibilidad del ser humano para vivir en la gloria. Y la gracia de Dios es que nos extiende su mano misericordiosa para llevarnos a su seno, a la comunión con Él. Dios ha establecido todo para que les conozcamos y para que conociéndole tengamos una mejor relación con Él. Y teniendo una mejor relación con Él, vivamos con Él en esta vida y por toda la eternidad. Eso es la gloria, tener comunión con Cristo. Y además, colateralmente, también tener mejor comunión los unos con los otros, con nuestros semejantes. No solamente aprendemos de Dios a amarle, como Él nos amó primero, sino que también aprendemos de Dios a amar a los demás como Él nos ha amado. Todos los atributos que Él tiene los caracteriza a través de nosotros para que nosotros podamos implementarlo a los demás. Misericordia, bondad, templanza, mansedumbre, etc. Entonces el Señor no le responde, sino el Señor le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Evidentemente al Señor no se le puede pillar, pero el Señor en su omnisapiencia sí usa la maldad, sí usa la pregunta retórica para el Señor dar en el corazón del interlocutor y de camino en todos los que se encontrasen en esta situación, que había muchos en aquel entonces. Aquel intérprete de la ley respondiendo contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Había recogido lo que dice el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, cuando dice en el capítulo 6, amarás al Señor tu Dios. Dios de hecho nos da los 10 mandamientos y los 4 primeros va enfocado a tener una mejor relación con Dios. Y Deuteronomio resume estos 4 mandamientos en amar a Dios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Mateo también dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Cuando le preguntan, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Había contestado bien la primera parte? Sí. ¿Qué dice la segunda parte? Por la segunda parte dice, amarás al prójimo como a ti mismo. También el Señor nos dio 10 mandamientos. Hemos dicho que 4 van en la relación con Dios, pero los otros 6 van en la relación con el prójimo. También son para aplicar en nuestra conducta, en nuestra convivencia con los demás. Y de hecho Levítico 19 dice esto: amarás al prójimo como a ti mismo. Y Jesús en el Nuevo Testamento lo vuelve a aseverar. Entonces, ¿dio una respuesta correcta? Sí. Muchos religiosos tienen en su mente un ok, una respuesta acertada, tienen una buena doctrina. El tema es que eso que está en la mente lo tenemos que tener en el corazón y en nuestra conducta de vida, no quedarse en meras ideas, porque el cristianismo no es doctrina, no es idea, es vida. Es caracterizar a Cristo en nuestro ser, como si Cristo estuviera actuando a través de nosotros. Él estuviera mostrando toda su misericordia a través de nosotros. Él no está mostrando ideas. Él no vino a darle ideas al ser humano, Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y ese es el verdadero cristiano, cuando uno da su vida por el otro. Jesús le respondió y le despachó. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Podía haber terminado la conversación ahí? Ya el Señor no le iba a decir nada más. Haz esto y vivirás. De hecho, retoma también una expresión de la justicia social. Cuando se habla en Deuteronomio y en Levítico de las leyes humanitarias y de la justicia social, hablando de las personas deprivadas, hablando de los pobres, hablando de los forasteros, pues está diciendo, haz esto. Cuando tú aplicas la justicia social, entonces vivirás. Vivirás en el sentido de que tendrás una vida de más realización, de que tendrá de parte del Señor la bienaventuranza de que el Señor agrandará tus años o extenderá tus años de vida en la tierra. Eso es vivir una vida plena y una vida más abundante y más larga. No es la vida eterna. No es que haciendo estas cosas vas a heredar la vida eterna. Querer mezclar las cosas de justicia social con las cosas espirituales de alcanzar la salvación era la retórica equivocada que ellos tenían.
Por eso la conversación podía terminar ahí, porque aquel no venía con la intención de aprender, sino de probar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús sabía que en la pregunta que le había hecho, que es un insight es cuando nosotros a alguien no le damos la solución, sino que nosotros le planteamos un dilema, una pregunta, con sabiduría de Dios en el Espíritu, para que la persona en su interior se quede, ¿qué es lo que me ha dicho este? Y tu conciencia queda tocada. Entonces él dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahí te quería llover, ahí te quería llover. Le volvió a salir la pregunta. Los religiosos, los fariseos y saduceos y otros tenían dos piedras de tropiezo muy grandes. La primera era el Mesías. Evidentemente al Mesías no le estaban reconociendo y por muchas pruebas indubitables que le estaba caracterizando, seguían sin reconocer. La segunda piedra de tropiezo es el prójimo. Dios levantó, fundó la nación de Israel para hacer bendición a las demás naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel tenía que haber tenido una comunión pura y santa con Dios, como solía tener, pero ser canal de bendición para las otras naciones de la tierra. Pero Israel, en los tratos con las otras naciones, le había ido mal, en el sentido de que cuando se juntaban con las moabitas, cuando se juntaban con las amalecitas, dice que las muchachas eran encantadoras, eran hermosas, y entonces el pueblo se unía a ellas, se enamoraba de ellas, se casaba con ellas, y la mayoría de las personas, en vez de terminar adorando a Dios, terminaban adorando los ídolos de los moabitas, por poner un ejemplo. ¿Qué hacen entonces los de Israel? Para evitar el yugo desigual, para evitar que nos vaya mal con los extranjeros, directamente no nos unimos con ellos. Y de eso no va la historia, nos podemos unir y relacionar con todo el mundo. Debemos de relacionarnos con todo el mundo, es lo que va de esta historia, para hacer canal de bendición del amor de Dios a todas las personas. Pero ellos hicieron un cerco. Ellos distinguían entre judíos y los que no eran judíos, ¿cómo se le llaman? Gentiles. Todos los demás son gente. Porque gentiles suena hasta una palabra amable. Perro gentil, es lo que suena. ¿Vale? Incluso entre los judíos había judíos religiosos y los que no querían someterse a la Torá se llamaban judíos pecadores. Es decir, tú eres un empresario, pero tú no quieres vivir éticamente, tú quieres servir a los romanos, tú eres un publicano, tú eres un pecador. Tú eres una mujer que quiere vender tu cuerpo por dinero y vivir el pecado del adulterio, tú eres una mujer pecadora. Y los demás somos judíos honorables. Es decir, había judíos pecadores y había gentiles. Nótese que Pedro, fiel Pedro, de hecho de los apóstoles, ya en el capítulo 10, después de todo lo que había tenido que soportar y vivir con respecto a los fariseos, el Señor le muestra que vaya en visión a un gentil de Cesarea, a Cornelio. ¿Y recordáis que dijo Pedro? Él no quería ir. Y el Señor le tuvo que ministrar y le tuvo que tratar. Porque lo dice Pedro cuando llega, ya sabéis para nosotros cuán inmundo es estar con un gentil, ni siquiera pisar su casa. Cuando dice Dios que en la cruz del Calvario Él había derribado toda la diferencia entre lo inmundo y lo puro. Había derribado toda diferencia entre lo judío y gentil. Dios no hace acepción de personas. Pero los judíos sí la hacían. Para los judíos su prójimo era su prójimo. Mi familia y mis amigos. Los demás son los demás. Por eso Él quería justificarse a sí mismo. En esto sí que eran especialistas los fariseos. Yo me justifico porque yo doy ofrenda toda la semana, o yo voy al templo toda la semana. Pero delante de Dios no valen las apariencias, delante de Dios valen las cosas que se hacen en secreto, en privado, de corazón para el Señor. Y es lo que el Señor está buscando de él, de todos los fariseos y de todos nosotros. Por eso dice
que el Señor Jesús le responde y le dijo, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Fíjense qué situación la de aquella persona. Le habían azotado, le habían despojado, le habían herido y le habían dejado medio muerto. Mira, si te roban, está mal. Pero encima si te roban y te pegan, ya es el colmo. Y encima te roban, te pegan y te dejan allí tirado, medio muerto. Está claro que esa persona necesitaba ayuda. No podía valerse por sí misma. Esta es la situación en la que se encuentran muchas personas. Están medio muertos. Aunque vivan humanamente, espiritualmente, están muertos. Necesitan ayuda. Necesitan que alguien les tienda la mano en el nombre del Señor para ser salvos. Están perdidos en sus delitos y pecados o están en sus necesidades físicas también. Entonces cita este texto que le está el Señor ministrando, que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Un sacerdote. Un sacerdote es una persona nombrada, levantada por Dios para ministrar en favor de las personas. Para ministrar en favor de las personas. Para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sabía este sacerdote lo que tenía que hacer? Si le hubiese pedido a esta persona que le orase por él, oraría por él. Si le hubiese pedido que presentase una ofrenda por su pecado, hubiese pedido una ofrenda, lo hubiese ofrecido. Pero esta persona no podía ni hablarle. ¿Sabía el sacerdote las Escrituras? Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás su ayuda o lo volverás a tu hermano. Si tu hermano no fuera tu vecino o no lo conocieres, nótese que si tú no conoces a tu hermano, es que la palabra aquí usada por hermano es muy similar a que el griego usa por prójimo. Si nosotros leyéramos, si tu prójimo no fuera tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu prójimo lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así hará también con su vestido, lo mismo hará con toda cosa de tu prójimo que se le perdiere si tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Y si vieres el asno de tu prójimo o tu buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarle. Tú vas a ver buey de tu prójimo caído y no le vas a ayudar a levantarle. Tú vas a ver coche de tu prójimo averiado y no le vas a ayudar a levantarle. Tú vas a ver a tu prójimo caído y no le vas a ayudar a levantarlo. Pero qué locura de ley es esa. La ley está clara, la ley es buena y pura. ¿La estaba aplicando el sacerdote? No. Quizá alguien pueda decir, bueno, que como no lo conocía, a lo mejor no eran de lo suyo. Bueno, pero es que la ley, aquí veis la concordancia que del 22.1 nos lleva a Éxodo 23. Por matizarlo vamos a leer Éxodo 23. Digo matizar la diferencia que no hay para Dios. Éxodo 23. Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o tu asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Ante bien le ayudará a levantar. No solamente se ayuda al amigo, no solamente se ayuda al familiar, se ayuda incluso también al enemigo. Todos tenemos tratos con enemigos. Todos tenemos personas que por H o por B no nos caen bien. Pueden ser compañeros de trabajo que nos incomodan,
pueden ser vecinos que nos molestan, pueden ser parientes, que a veces ocurre en las relaciones familiares que hay roces, y esto ocurre. Pero el Señor también nos está enseñando a tener un corazón como el que Él tiene, a amar a los enemigos. Lo normal es que cuando tu enemigo tropieza o cuando a tu enemigo se le cae la carga en el medio del camino y se queda el asno debajo, es que tú cuando lo veas te entre una sonrisita. Cuando tú veas que tu equipo rival le meten 3, te entre una sonrisita. Pero ese no es el Espíritu de Dios. Ahora las sonrisitas se nos vuelven lágrimas a nuestra alma. Dice, no te rías cuando veas a tu enemigo sufriendo el castigo de su maldad, porque quizá Dios le levantará la mano. El sacerdote había oído eso en su mente. ¿Lo practicaba en su corazón, en su vida? No. Era un religioso, de los muchos que hay religiosos. Cita a la Escritura un segundo personaje. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, este también le vio, ¿qué hizo? Pasó de largo. Un levita era una tribu especial. Llama la atención que el Señor en los dos ejemplos usa dos personas religiosas. Indudablemente está claro dónde tiene el Señor el énfasis de su enseñanza. No dice en el primer sitio un religioso y luego dice un empresario o dice un jornalero o dicen tal. Los dos son religiosos. El levita era una tribu elegida, no tenían tierra. Eran especiales delante de Dios, dedicados para el ministerio en el templo. Abrían las puertas del templo, limpiaban el templo, encendían las velas, hacían tareas de ministrar la palabra, de escribir las escrituras, de enseñar las escrituras. Era un pueblo especial. Eran los levitas. Y un levita conocía bien la palabra. Quizá este que estaba preguntando era levita. Pero dice que lo vio y pasó de largo. Hemos visto enseñanzas del Antiguo Testamento, pero el levita ya también podía haber escuchado a Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor está diciendo, ¿oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento? Ojo por ojo y diente por diente, que la justicia fuese proporcional a lo que se hacía antes, para que ustedes pudieran justificaros. Pero la ley es un ayo que os lleva a la gracia, un ayo que demuestra que nadie puede cumplir la ley, que nadie se puede autojustificar. Y si alguien tiene duda, entonces el Señor pone varios ejemplos. Pone el ejemplo del adulterio, pone el ejemplo del juramento y pone un ejemplo que es muy llamativo porque nadie lo podía cumplir. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lógico. Lo que pasa es que eso no está dicho en ningún lado. Si tú buscas la escritura, en ningún sitio dice eso. Pero era un dicho que entre ellos era corriente. Hemos argumentado algunas veces que los judíos tenían la ley y tenían la paraley. La ley que ellos hacían para autojustificarse. En el Sabbat no se puede andar más de 1,5 kilómetros. Porque si tú andas más de 1,5 kilómetros, pecas. Y a Jesús le recriminaron que había andado en una ocasión más de 1,5 kilómetros. ¿Había pecado el Señor y sus apóstoles? No. ¿Se habían saltado la paraley? Sí, pero habían cumplido la ley. ¿Qué queremos decir con la paraley? Que la paraley no es la ley. La paraley es la legislación que muchos ponen a la misma altura de la ley. Y cuando digo muchos, que por ejemplo nosotros estamos en un entorno católico donde el magisterio de la Iglesia tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. Y lo que diga un papa vale exactamente lo mismo que lo que diga la palabra de Dios. Y ellos, y menos nuestro Señor Jesucristo, no había venido a abolir la ley. Ni una coma iba a abolir. Lo que iba a abolir era la ley ritual. Ya no valían los sacrificios porque había una nueva ley ritual que era la gracia.
Pero la ley moral no iba a pasar ni un ápice, ni una coma. Por eso dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Pero Señor, esto no lo hace nadie. Es que más, tú le estás enseñando eso a los chavales y te dice, maestro, sí, somos tontos. Las criaturas lo que piensan, lo que sienten. Que si tú bendices al que te maldice, que si tú haces bien al que te aborrece, que si tú das un vaso de agua a tu enemigo. Pero es que nosotros no estamos llamados a ser ciudadanos del mundo. Es más, no estamos llamados a ser ciudadanos mejores que los que hay en la tierra ahora. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo, a ser ciudadanos de la gloria. Y esta es la ética de la gloria. Un día, hace poco, en los estudios bíblicos meditábamos nosotros en este de orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Claro que si una persona te persigue, tú no vas a orar por ella. Está bien, sígueme persiguiendo, sígueme hace daño. Ese no es el espíritu de la oración esa. Tú no quieres que te haga daño. Pero en una oración sincera, tú oras delante de Dios para que a esa persona le vaya bien. Que yo voy a orar por este vecino mío para que le vaya bien. Esa es la gracia. Eso es lo que nunca está escrito en la paraley. En la paraley puede estar escrito 1,5 kilómetros o 1,7 kilómetros, porque es algo instrumental, es algo material. Lo que nunca se puede escribir es el rencor, es el resentimiento, es el odio. Lo que nunca se puede medir es la misericordia, la compasión, el amor. Pero eso se muestra. Y cuando somos llamados, cuando somos nosotros redimidos, cuando éramos enemigos de Cristo, cuando éramos aborrecidos y aborrecibles para Él, y Él dio su vida por nosotros, cuando nosotros entendemos que le amamos mucho a Él porque Él nos amó mucho más, entonces será un poco más fácil ser canales del amor de Dios a los demás, porque ellos no son diferentes en el trato como el trato que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Por eso sigue la Escritura, versículo 33, pero un samaritano, que recuerde que entre los samaritanos y los judíos ni se trataban, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hechos son amores y no buenas razones. De razones está el mundo lleno, pero de hechos es de lo que va este. La religión pura y sin mácula es atender a la viuda y al huérfano. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, la justicia social, la justicia pura que habla Miqueas. No me traigáis más ofrenda vana y estén las viudas desatendidas. No me traigáis más de esto y estén los huérfanos desamparados. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cargadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Viéndole fue movido a misericordia. Esta palabra es preciosísima. Tiene muchas acepciones, pero todas preciosas, porque Dios es Padre de misericordia. Fue movido a compasión, fue movido a poner su corazón allí donde había miseria. Y es lo que el Señor ha hecho. Y cuando tú en un sitio que hay tinieblas lo llena de luz, se compensa. Cuando en un sitio hay miseria y recibe la gracia del Señor, lo enriqueces. Ya nosotros no estamos en miseria. Ahora estamos enriquecidos en la gracia del Señor. Esta persona estaba en miseria y encontró a alguien que le puso misericordia. Puso su corazón allí y lo hizo de la mejor manera. Se acercó. Acercado a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros.
El Señor se ha acercado. Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros no somos mejores que nadie. Cuando estábamos perdidos, Él ha ido detrás nuestro y nos ha buscado. Quizás tuviéramos una familia cristiana, pero nuestra mente y nuestro corazón estaba donde estaba. Y el Señor fue a buscarnos y a tratarnos a cada uno de nosotros. Vendó sus heridas. Por su herida hemos sido todos sanados. Echándole aceite y vino. Nos pudiéramos extender en cada detalle porque todos son preciosísimos. Cuando tú presentabas una ofrenda por el pecado de flor de harina amasada con aceite y una unción de vino, era una ofrenda grata a Jehová. Y en otra ocasión dice una ofrenda gratísima a Dios. Presentar el fruto de la vid, presentar el fruto de la oliva, que representa el Espíritu Santo, y obviamente el fruto de la vid, el vino de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es una ofrenda grata a Jehová. Esto es lo que hacemos cada vez que nosotros tratamos al prójimo como Dios lo trataría. No como se merece, porque Dios no nos trata a nosotros como nos merecemos. Dios nos trata con su extendida gracia. Nosotros tenemos que tratar al prójimo como Dios los trataría, como si Cristo fuera quien estuviera tratando a esa persona, vendándole sus heridas, extendiéndole aceite y vino y poniéndolo, si era preciso, en nuestra cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidado, no lo dejó y dice, ya está, ya hice una buena obra, ya tengo mi conciencia tranquila, ya hasta que surja otra ocasión. Verdaderamente no podemos atender las necesidades de todos. Y esto entre paréntesis, hoy hay demasiada información. Te llegan por las noticias necesidades de aquí, de allí, de muy lejos. Te llegan por los grupos de WhatsApp necesidades de aquí, de allí, de muy lejos. Te llegan por lo de esto. Y llega un momento que tú o tienes el corazón roto o de escuchar tantas noticias tienes el corazón indolente. Y malo es una cosa y preocupante también es lo otro. ¿Qué queremos decir? Que a veces la mucha información satura el alma. Es conveniente reducir la información a nuestro ámbito de posibilidades. ¿Quién es el prójimo? El que está caído en el camino. El que yo puedo atender, el que yo puedo cuidar. Porque el que esté más lejos, quizás podemos hacer una obra de misericordia por ello, y alguna hacemos, pero es lejana, es puntual. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así nos trata el Señor. Nos ha salvado y nos ha dejado la suficiencia de su gracia para vivir cada día. No solamente nos salvó, no solamente nos entregó a su Hijo, sino nos dará también todas las cosas por añadidura. Añadidura. Porque es lo que el Señor también desea. ¿Quién pues, dice el 36, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú, ve y haz tú. Terminamos con una aplicación, una tutora me llamó y me comentó que el alumno no hacía las tareas, que había hablado con la madre y le había argumentado a la madre que no hacía las tareas porque iban al culto y que ya se acostaban de noche y ya no les daba tiempo a hacer las tareas. A veces poner excusas con cosas espirituales no es buena táctica. Me encuentro con la madre y la mujer me... Hermano, pero es que el culto es lo primero. Amén, hermana. El culto, la adoración a Dios es lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Preguntamos, no responder. ¿Estaba bien enfocada la hermana? El culto es lo primero, sí, pero detrás de lo primero está lo segundo, y detrás de lo segundo está lo tercero y lo cuarto.
El orden en la vida es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, cada uno en su justa y debida proporcionalidad para que tengamos una vida equilibrada en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. Si nosotros vamos al culto entre excusas y ya no hacemos lo segundo o lo tercero, en la vida nos va a ir mal y en las relaciones con los demás nos va a ir mal. Pero a veces también tocaba mi conciencia cuando tengo que ir para acá y voy corriendo, voy para allá, voy para allá. Digo, si yo me encontrase a alguien caído, no quiero ni pensar, porque quizás fuera como el sacerdote o el levita. Porque tengo que llegar al otro sitio, porque tengo que hacerlo, porque tengo que lo otro, porque tengo tal. Que el Señor nos ponga las situaciones como oportunidades, no como cargas, de mostrar su gloria, su compasión y su carácter en estos postreros y difíciles tiempos